Arias Chacón, Mauricio Montalegre y Patricia Vergara, quien actuará como moderadora de esta charla, y quienes nos compartirán acerca de los últimos decretos, el decreto 768, 770, 771 y circular 44, que son los últimos decretos que ha emitido el gobierno en torno al proceso de transición y de apertura relacionado también con el tema del COVID-19. Así que quisiera dar unas breves palabras de presentación a quienes nos están acompañando el día de hoy. En primer lugar, nuestra firma afiliada a la Cámara Colombo-Chilena, Gómez Pinzón, firma de abogados con más de 25 años de trayectoria, quienes prestan múltiples asesorías en las distintas áreas del derecho, brindando a las compañías en Colombia siempre la seguridad, o la mejor seguridad en la toma de sus decisiones. Gómez Pinzón también ha acompañado el proceso de varias compañías chilenas que también se han instalado en el mercado colombiano durante los últimos 20 años. Así que muchas gracias por acompañarnos al equipo laboral de Gómez Pinzón en esta actividad. Por otra parte, también otra firma afiliada nuestra, Russell Bedford, es una firma que presta servicios de auditoría en temas de precios de transferencia, asesoría contable, consultoría financiera, tributaria, corporativa y laboral, tanto para empresas nacionales como extranjeras. También nos está acompañando también en esta actividad, así que muchas gracias por estar aquí. María Angélica, entiendo que está representando la firma. Y por último, quisiera presentar a Patricia Vergara, quien será moderadora de esta charla y quien dirigirá la conversación y también quien dará el espacio para que ustedes puedan hacer las preguntas que sean pertinentes dentro de la actividad. Nuestro consejo generalmente es que las preguntas las pueden hacer vía chat y de esa manera se pueden ir leyendo y acumulando y se van contestando en la medida de que se vaya avanzando con la exposición. Entonces hago una breve presentación de Patricia. Patricia es abogada de la Universidad Javeriana, especialista en Derecho Laboral y de Seguridad Social de la misma universidad, con más de 30 años de experiencia asesorando a empresas nacionales y extranjeras, y actualmente es la directora de la práctica de Derecho Laboral de Gómez Pinzón Abogados. Así que muchas gracias, Patricia, también por acompañarnos, y te doy la palabra entonces para que puedas comenzar con la presentación de los expositores y también con la moderación de esta charla y exposición. Muchas gracias. José, muchísimas gracias. Muy buenos días para todos. En nombre de Gómez Pinzón queremos agradecerles la invitación que nos han hecho para tener un conversatorio alrededor de los protocolos de bioseguridad y de los decretos expedidos por el Ministerio de Trabajo y por las distintas entidades con ocasión de la crisis de COVID-19. Nos estarán acompañando en esta presentación Andrea Chacón. Andrea es abogada con más de 25 años de experiencia profesional y miembro de la práctica de propiedad intelectual y competencia de Gómez Pinzón. Su experiencia tiene énfasis en asuntos regulatorios sanitarios y de salud, así como en propiedad intelectual. Andrea es abogada de la Universidad Javeriana y especialista en Derecho Comercial de la misma universidad. Tiene un diplomado de la Universidad de Nuestra Señora del Rosario, la Cámara de Comercio de Bogotá y el Colegio de Abogados Comercialistas en Procedimientos Comerciales. También nos acompaña María Angélica Pulido. Ella es abogada egresada de la Universidad del Rosario y especialista en Derecho Laboral de la Universidad Javeriana, con amplia experiencia en el ámbito del derecho laboral individual, seguridad social, en procesos administrativos y derecho migratorio. Actualmente es la abogada asesora de Russell Bedford para todos los temas laborales. Mauricio Montealegre es abogado de la Universidad Javeriana con especialización en Derecho Laboral y Seguridad Social de la misma universidad. Tiene más de 12 años de experiencia en los que ha sido asesor de empresas locales e internacionales, contando además con formación y acreditación como conciliador en Derecho para la Cámara de Comercio de Cali y es asociado senior de Gómez Pinzón. Le voy a dar la palabra a Andrea, quien va a empezar la exposición. Muchísimas gracias para todos. Andrea. Bueno, buenos días. Una recomendación, apaguemos todos por favor las cámaras y mantengamos durante la exposición de los expositores, por favor, los micrófonos cerrados y cualquier pregunta, cualquier inquietud, por favor, a través del chat. Yo voy a estar monitoreando el chat permanentemente. Gracias. Buenos días para todos. Muchas gracias por su participación en este conversatorio. Vamos a dar inicio haciendo referencia al decreto 768 de 2020,
Quisiera ir avanzando sobre la presentación. El decreto 768 de 2020 fue expedido el 30 de mayo como una medida para permitir que las personas que requieren circular para el ejercicio de las actividades que han sido permitidas en medio de esta emergencia sanitaria lo puedan hacer por medios adicionales a los que se han generado a través del sistema público de transporte masivo y está encaminado al transporte particular que se puede prestar a través del servicio individual de taxi. Este decreto tiene una estructura dada básicamente por 5 artículos en los que se hace referencia al transporte de pasajeros individual tipo taxi, a las actividades que pueden prestar ciertos organismos de apoyo a las autoridades de tránsito, a la reactivación del cobro de peajes, a ciertas medidas que se han tomado respecto de los contratos de concesión y su vigencia es a partir del 1 de junio de 2020. Nuestra charla se va a centrar básicamente en los temas de bioseguridad del transporte de pasajeros tipo taxi y dentro del marco normativo que da lugar a la expedición de este decreto, encontramos la resolución 844 del 26 de mayo de 2020, mediante el cual el Ministerio de Salud y Protección Social toma la decisión de prorrogar la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 31 de agosto de 2019. Como consecuencia, esta resolución en su artículo 2 ha establecido la orden de implementar ciertos protocolos de bioseguridad basados en el protocolo de bioseguridad general adoptado con la resolución 666 del 24 de abril de 2020 para la actividad específica que es el transporte individual de taxi. Se ha adoptado la resolución 677 y se ha enmarcado también en la resolución de infraestructura de transporte 679. El decreto 749 es parte también de este marco normativo en la medida en que se extiende el aislamiento obligatorio hasta el 1 de julio de 2020 a las 12 horas. En este sentido, vamos a avanzar sobre los protocolos de bioseguridad que se han adoptado y de qué se trata este servicio individual. Este servicio individual como tal hace referencia a la posibilidad de que ya los usuarios no estén obligados a tomar el taxi a través de plataformas o de vía telefónica, sino de que exista la posibilidad de que los servicios respectivos sean adoptados también en la prestación del servicio en las vías públicas. En este sentido, tanto pasajeros como conductores deben tener ciertos protocolos para evitar el contagio que estamos abordando en esta pandemia del COVID-19. Bajo estas perspectivas, hay que tener en cuenta que dentro del inicio de la operación, el conductor debe adoptar ciertas medidas como son la desinfección del vehículo. Esa desinfección del vehículo conlleva tener cuidados especiales respecto de ciertos elementos que son susceptibles de contaminación. Dentro de esos encontramos como las alfombras, los tapetes, el timón, el volante, las mismas ventanas, los cinturones de seguridad. Entonces, el conductor debe tener la precaución de haber desinfectado totalmente el vehículo usando elementos que se han adoptado para estos efectos, como son el alcohol al 70%, principalmente el agua y el jabón. Igualmente, en su marcha, el conductor, ante un retén de policía o autoridad de tránsito,
debe tener en cuenta que es posible que los papeles respectivos les sean solicitados. En este sentido, debe tener en cuenta que a la mano uno de sus elementos de protección personal debe ser el gel antibacterial o el alcohol glicerinado o toallitas desinfectantes, y que probablemente les sea exigido que retire tapabocas para corroborar su identificación. Entonces, pues este tipo de requerimientos de la autoridad deben ser atendidos. En su marcha, el conductor, a su vez, es posible que se le exija el taqueo de combustible, pues porque el vehículo haya perdido provisión. Ahí también tiene que tener en cuenta que es preferible hacer los pagos respectivos con medios electrónicos de ser posible, y de ser necesario utilizar efectivo, pues igualmente tiene que hacer la correspondiente desinfección de manos. Igual ocurre con el pago de peaje. Y en el tema de recoger los pasajeros, es fundamental tener en cuenta que el acceso del pasajero debe ser por un sitio distinto al donde se encuentra el conductor. Debe evitarse el contacto con otras personas. En este sentido, como su nombre indica la norma, el servicio es una prestación individual, evitando de esta manera que haya contacto y se mantenga el distanciamiento social. Igualmente se exige el uso permanente de tapabocas y guantes de trabajo para el conductor y de tapabocas para quien está siendo usuario del servicio, en la medida en que esto forma parte de los protocolos generales de bioseguridad. Igualmente, el recibo de dinero debe llevarse a cabo en bolsa plástica transparente por parte del conductor. Se debe generar un lavado de manos mínimo cada 3 horas y ser muy cuidadoso, como había mencionado previamente, en el manejo del efectivo. Durante el viaje puede ocurrir que el usuario del servicio presente algún síntoma. En este caso, es obligación del conductor avisar a la empresa de transporte respectiva, e igualmente el usuario se encuentra en la obligación de avisar a su respectiva EPS que se encuentra en una situación de posible contagio o de posible sintomatología de COVID-19. A su vez, si el conductor presenta alguna sintomatología, debe suspender el servicio e igualmente hacer el aviso respectivo a la compañía de transporte. En cuanto a la culminación del viaje, se debe hacer aplicación a los principios generales que contiene la resolución 666 de 2020, especialmente en lo relacionado con el manejo de las herramientas del trabajo y las recomendaciones al ingreso de la vivienda. Es importante que al llegar a casa, el conductor y igualmente el pasajero haga retiro de los zapatos, lave su suela con agua y jabón, bañe sus manos con abundante agua y jabón, evite el contacto con la familia mientras se cambia la ropa. Igualmente, lave la ropa de acuerdo con los protocolos, evitando que se mezcle con la ropa de los demás miembros de familia. Igualmente, se debe mantener separada la ropa de trabajo de la ropa de uso individual. En cuanto a la vigilancia, podemos continuar a la siguiente diapositiva. Es importante tener en cuenta que la vigilancia es competencia de la Secretaría o entidad municipal o distrital, sin perjuicio de la vigilancia que pueda hacer el Ministerio del Trabajo o la Superintendencia de Transporte o demás autoridades de tránsito que puedan llegar a tener injerencia en la respectiva operación. Básicamente, estos son los aspectos fundamentales
que trae el decreto en tema de regulación de bioseguridad en este tipo de servicio individual. Andrea, muchísimas gracias. No sé si tienen alguna pregunta o alguna inquietud que quisieran hacerle a Andrea antes de pasar al segundo tema. Bueno, no. ¿Mejor? No. Gracias, Andrea. Con mucho gusto. Quisiera preguntar si hay alguna inquietud que quisieran hacerle a Andrea en relación con el tema que acabamos de presentar. Si no, entonces continuamos con la exposición del decreto 770 del 4 de junio del 2020, expedido por el Ministerio de Trabajo, que toma algunas medidas relacionadas con aspectos laborales. María Angélica. Muchas gracias, Patricia, y bienvenidos a todos. En conjunto con Mauricio Montealegre, vamos a hablarles un poco de los temas del decreto 770 de 2020. Vamos a iniciar hablando de la medida de protección al cesante, algunas alternativas respecto a la jornada de trabajo, la alternativa para el primer pago de la prima de servicios, el programa de apoyo para la prima de servicios PAP, y el auxilio de los trabajadores en suspensión. Entonces, en relación con la medida de protección al cesante dispuesta en el decreto 770, se prevé que esta fue destinada a trabajadores desempleados que fueron dependientes o independientes bajo las categorías A o B. La categoría A es aquellos trabajadores que devenguen no más de 2 salarios mínimos, y la B, trabajadores que no devenguen más de 4 salarios mínimos, y que estas personas hayan aportado a las cajas de compensación familiar por lo menos un año dentro de los últimos 5 años. Lo que realmente introdujo esta norma fue que esta medida de protección al cesante se va a reconocer por máximo de 3 meses y no por 6 meses como originalmente lo establecía la norma. Los beneficios que hacen parte del mecanismo de protección al cesante incluyen el pago de cotizaciones a seguridad social y en pensiones sobre un salario mínimo y adicionalmente una cuota monetaria del subsidio familiar. Adicional a esta medida de protección al cesante, el decreto 801 de 2020 introdujo un auxilio de 160,000 pesos durante 3 meses para los desempleados, las personas que hayan quedado desempleadas desde el 12 de marzo de este año. Este auxilio solidario es a cargo de la Caja de Compensación Familiar y digamos que este auxilio es compatible con el auxilio de desempleo, pero de todas maneras es descontable, es decir, se pueden tramitar ambos, pero este segundo se va a descontar si ya fue reconocido. El requisito es haber aportado a las cajas durante 6 meses en los últimos 5 años. Este decreto introdujo unas alternativas respecto a la jornada de trabajo, adicionalmente a lo que, digamos que estas jornadas no son distintas, no son desconocidas, simplemente lo que hizo este decreto fue modificarlas un poco para generar, digamos que más amplitud para no generar problemas de turnos y para descongestionar el sistema público de transporte. Entonces, esta norma implementó 2 jornadas, pues modificó 2 jornadas. La primera jornada es la de turnos sucesivos de trabajo, que es la conocida como la jornada 6x6. Esta jornada 6x6, digamos que no es para todas las empresas, es para aquellas empresas que tengan turnos continuos, es para quienes trabajan turnos sucesivos de 24 horas, por ejemplo, un hospital. Y en esta medida se estableció la posibilidad de establecer turnos sucesivos de trabajo
siempre y cuando los turnos no excedan las 8 horas al día y las 36 horas a la semana. Entonces, cuando antes el artículo del código establecía una jornada de 6 horas al día durante 6 horas a la semana, lo que entró a definir esta norma es que permite que esta jornada se haga no en un turno de 6, sino de 8 horas, sin incrementar las 36 horas. Entonces, esto quiere decir que son 4.5 días de trabajo. La ventaja, digamos, que de esta jornada es que no hay recargos, hay más descanso y esto implica menos traslados en el transporte público. Entonces, no estamos hablando de una jornada 6x6, como originalmente lo establecía la norma, estamos hablando de una jornada 8x4.5. Y les recuerdo que estas no son para todas las empresas, es decir, se puede implementar siempre y cuando la empresa cuente con turnos continuos de trabajo de 7 días a la semana, 24 horas. Mauricio, ¿tú qué opinas? O sea, ¿cómo ves esta jornada? Gracias, María. Pues me pareció súper interesante. No sé si, primero, buenos días a todos. La idea de la presente charla es que la podamos conversar. Son temas relativamente nuevos y novedosos. Entonces, esa es la razón por la cual vamos a de pronto interactuar un poco así con María Angélica para ir llevando las medidas a través de una especie de conversatorio, de panel. Pues a mí me pareció súper interesante, además, porque eventualmente dentro de ese mismo esquema de turnos, esa jornada no te genera recargos dominicales ni recargos nocturnos, lo cual abre la eficiencia de un proceso de trabajo. Entonces, uno simplemente a nivel de medidas aritméticas incluso puede contemplar la posibilidad de trabajar de lunes a domingo con turnos de 5 horas, porque estaríamos todavía dentro de la posibilidad que no supere las 36 horas. Si uno suma los 7 días, te da 35 horas a la semana, y de esa manera podrías tener incluso trabajadores prestando servicio los domingos sin generarles un recargo. Entonces, pues ese tipo de medidas siempre van a ser positivas. Obviamente, el ajuste se podrá realizar con base en lo que cada empresa tenga dentro de su desarrollo de servicios u operativo, mejor. Entonces, ese desarrollo operativo, pues, la innovación o la imaginación tiene que uno ir desarrollándola internamente, sabiendo que ahora hay una norma que le permite trabajar hasta 8 horas al día, siempre que no supere las 36 horas, y creo que el mayor punto a destacar es que no genera los recargos. Entonces, no teniendo los recargos y pudiendo incluso extender en algunos momentos hasta 8 horas, pues es bastante positivo. Si quieres, ahí la podemos pasar. Otra de las jornadas que trajo este decreto que mencionaba María Angélica es la posibilidad de trabajar en jornadas de 12 horas, que es la de 48 horas en 4 días. Esta a mí me pareció bastante interesante y lo conversábamos ayer con María Angélica, porque tal vez rompe esa duda que siempre teníamos los laboralistas, y es de si se podía trabajar en 12 horas, durante 12 horas en un día. Y siempre habíamos hablado que el artículo 22 de la Ley 50 del 90 ponía un límite de 2 horas extras diarias, y entendiendo que la jornada máxima es de 8 horas, uno podía concluir que el máximo de horas que podía trabajar una persona eran 10 horas al día. Este tal vez tiene esa novedad de darte las 12 horas al día, y en ese sentido uno poder decir, venga, por primera vez hay una norma que expresamente me dice, usted puede trabajar 12 horas al día. Si uno ingresaba a las páginas del Ministerio de Trabajo, dentro de todas los PQR estaba siempre, ¿puedo trabajar más de 10 horas? Y una de las respuestas era no, de acuerdo con el artículo 22 de la Ley 50 del 90, nadie puede trabajar más de 10 horas. Entonces, esto obviamente hará cambiar muchas perspectivas y muchas formas de analizar por parte de las autoridades laborales, sobre todo las administrativas, y sobre todo en muchos esquemas de trabajo donde en diferentes sectores se requiere que efectivamente se presten servicios por 12 horas al día. Entonces, esta jornada tiene la posibilidad de 4 días a la semana por 12 horas. También se pueden establecer turnos para cubrir entonces la otra semana con diferentes trabajadores. No sé, María, ¿cómo la viste o qué ves ahí?
Digamos que adicional mucha de la gente se 8 ha por preguntado si 36. estas jornadas se deben pactar. Digamos que como les había dicho que no eran nuevas, muchas personas ya venían trabajando en jornadas flexibles y turnos continuos, y mucha gente se ha preguntado si deben volverlo a pactar con sus trabajadores teniendo en cuenta estos cambios normativos. Digamos que hay dos posturas, hay personas que dicen, pues no es necesario porque ya se pactó digamos, el origen de la norma ya está pactado, y en principio si hay una Claro. modificación de la norma, entonces también se extiende al pacto. Otras personas han dicho, tal vez es importante pactarlo nuevamente porque de todas maneras sí cambian las condiciones de trabajo y es algo que el trabajador también tiene que aceptar. Yo soy de las que opina que realmente en esta época de COVID es importante pactar todo y que todo quede bien documentado, porque el día de mañana no sabemos, digamos, cómo podrían cambiar las relaciones de trabajo. Entonces, es importante siempre pactar con los trabajadores cualquier modificación a su contrato de trabajo y que las condiciones siempre estén claras para todos y que no haya confusión a la hora de cumplir el contrato, ¿no? De acuerdo. Mira que también dentro del decreto precisamente eso se establece, la necesidad de que esto sea por mutuo acuerdo. Entonces, obviamente acá es llamar la atención a todos los empleadores para que motiven a sus trabajadores. No es solamente decir, la ley me permite hacer esto, sino sentarse con los trabajadores, explicar por qué las medidas que se van a tomar se están tomando. Nosotros siempre le decimos a nuestros clientes que el artículo primero del Código Sustantivo del Trabajo permite uno implementar cualquier medida siempre que se realice dentro de un equilibrio social. Ese artículo es el que me da como el principio de toda la normatividad laboral. A mí me encanta, obviamente, porque esto de alguna manera en el COVID ha sido súper útil, y es poder decir, listo, yo soy el empleador, de pronto sí soy la parte más fuerte de la relación contractual que estamos acá, pero eso no quiere decir que tenga que existir un equilibrio económico y una justicia social entre las partes. Y ese mismo equilibrio económico yo lo puedo traer con este tipo de jornadas y decirle, el mutuo acuerdo lo requiere, pero por favor entiende por qué vamos a hacer esto, por favor entiende cuáles son las medidas que estamos tomando y cuáles son los beneficios que voy a tener yo como empleador, y al final que como empleador soy tu fuente de empleo, que el empleador no solamente es el que paga y cubre los ingresos del trabajador como retribución, por supuesto, del servicio, sino que es la fuente de ese bien tan importante en estos días, que es tener trabajo. Otro punto que de pronto no lo alcancé a mencionar y que es relevante: no hay que hacer ajustes al reglamento de trabajo. Entonces, pues eso facilita las cosas, porque todos sabemos, María, que cuando vamos a implementar nuevas jornadas o ajustes de esta naturaleza, pues la modificación del reglamento y posterior publicación pues puede ser tediosa. Entonces eso facilita en estos días de COVID y de máximo extremismo, que todo sea más eficiente. Sí, Mauricio, y también hay que recordar también que el pago de los recargos por la jornada máxima podrá diferirse por mutuo acuerdo hasta el 20 de diciembre. Es decir, digamos que la norma dice que los recargos nocturnos, dominicales y festivos podrán pagarse de manera diferida por mutuo acuerdo otra vez, y en todo caso máximo hasta el 20 de diciembre. Entonces, esta es otra flexibilidad que trajo el decreto para los empleadores por un tema de flujo de caja, y me pareció muy positivo porque en realidad hay personas hay empresas en las que los recargos nocturnos, digamos que siempre han son significativos. Entonces, este sí es una ayuda para empresas que tienen a trabajadores trabajando de noche, etcétera. Y en este tipo de jornadas, ¿tú ves que sea necesario reconocer recargos? Porque veíamos que en la 836 no, pero en esta no lo establece. Entonces, en esta parecería que sí, ¿no? Sí, y como para concluir este tema de jornadas, estas jornadas sí son muy flexibles, pero el código ya tenía hecho una más flexible todavía, que es la de hacer unos turnos en la extensión que uno quiera, siempre que en 3 semanas no se superen las 48 horas. Ese es el artículo 165 del código. Y también es aplicable, las empresas pueden aplicarla, pero pues no la modificó el Estado porque ya esa en sí es muy flexible. Entonces, lo que hay son opciones para poder trabajar mejor, para poder colaborar con el gobierno en relación con no congestionar el transporte público, y ya depende de cada empresa, digo yo, cómo funcione cada empresa y las necesidades,
pues elegir una jornada, pero lo importante es que uno se pacte, ¿no? Sí. Y que sea también un tema que se socialice con los trabajadores, porque sí es un cambio de vida. De todas maneras, a mí me parece muy positivo porque igual 3 días de descanso, después de pues, 3 días de descanso también ayuda mucho a balancear la vida familiar, que en estos tiempos ha sido todo un tema y lo vamos a hablar más adelante con la circular 41, pero a mí me pareció muy, muy interesante esta flexibilización de las jornadas. De acuerdo, eso que decías del artículo 165, también yo incluso haría por interpretación con este mismo decreto jornadas con 12 horas que nos podría permitir abrir ese espacio. Bueno, pasemos entonces. Patricia, creo que ya Sí, solucionó el quería problema. hacer una anotación y es que estas son medidas provisionales, no son medidas permanentes porque no se trata de una reforma al Código Sustantivo del Trabajo. Esta medida de la implementación de las jornadas solamente se podrá aplicar hasta el 31 de agosto de este año. Con posterioridad a esta fecha no se pueden implementar este tipo de jornadas. Sí, así es. Bueno, ahora hablemos de del auxilio a los trabajadores en su suspensión contractual. Como ustedes saben, muchos contratos fueron suspendidos durante esta pandemia porque los salarios y prestaciones, digamos que no podían ser cubiertos si la empresa no tenía ingresos. Entonces, muchos contratos fueron suspendidos. La medida consiste básicamente en otorgar por 3 meses una transferencia al empleado suspendido por los meses de abril, mayo, junio, y esta es un auxilio que corresponde a 160,000 pesos y se va a pagar directamente en las cuentas bancarias de los trabajadores. En este auxilio será la UGPP la que va a notificar al ministerio quién cumple y quién no cumple con este auxilio solidario, pero este auxilio está a cargo del Ministerio del Trabajo. Entonces el ministerio saca la lista de los beneficiarios y le comunica a la UGPP, y la UGPP es la que finalmente va a determinar quién cumple y quién no cumple, y esta lista pues la publica el Ministerio del Trabajo. A mí sobre eso me pareció súper interesante, incluso desde una perspectiva técnica y académica, y es que mucha gente tenía mucho temor acerca de la suspensión de los contratos e incluso a través de la desinformación que existe en redes sociales, que es tan masiva, siempre se hablaba de una prohibición de suspender contratos. Y yo siempre incluso desde una perspectiva más bien polémica, decía que pues, las suspensiones siguen vigentes y realmente las suspensiones no se han modificado. Lo que decía Patricia, todas las medidas que se toman son temporales, las recomendaciones que se dan son temporales. Entonces, en ese sentido, la suspensión es legal y era aplicable, pero pues el Ministerio de Trabajo con el tema de su fiscalización rigurosa sí nos impuso, o sí creó mucho susto y mucho temor en muchos abogados y muchos empleadores. Y con este auxilio que fue novedoso con el tema de la suspensión contractual, incluso da una percepción de legalidad a la actuación, porque incluso el mismo gobierno reconoce que se pueden suspender los contratos a tal punto que va a reconocer un auxilio cuando se hayan suspendido los contratos. Entonces, para mí es súper aclaratorio, o sea, nos abre la puerta y nos dice, sí se puede. Obviamente, esto no quiere decir que todo el mundo pueda salir a suspender contratos, tiene que hacerse con el lleno de los requisitos. Pues no es el lugar de la charla, pero entonces cumplir con el lleno de los requisitos para suspender, si se va a alegar la existencia de fuerza mayor o caso fortuito, hacer el reporte al Ministerio de Trabajo y tener, por supuesto, todo el sustento para haber tomado la decisión y para demostrar cuando el Ministerio venga y le pregunte, que seguramente va a venir y hará la pregunta de usted por qué suspendió y demuéstreme cuáles han sido las razones por las que usted suspendió. Entonces, más allá del beneficio y del monto, me parece positivísimo y me llamó mucho la atención eso en perspectivas legales y académicas. Y hay un tema y un debate que se está dando, y es que muchas personas creen que este auxilio lo van a modificar porque supuestamente o inicialmente aplica a las
los beneficiarios son empleados de empresas que se hayan postulado al PAEF, al auxilio, sí, al auxilio del PAEF. O sea que si el empleador optó por no adquirir el PAEF, entonces sus trabajadores suspendidos no podrían acceder a este subsidio. Entonces, en mi opinión, esto no es justo, esto debe modificarse porque hay empresas que no, por X o Y motivo, no quieren recibir recursos públicos porque además es un tema muy delicado o simplemente les parece que el auxilio es muy bajo frente al beneficio, pues, el beneficio no es muy alto y prefieren no adherirse al PAEF. Y entonces aquí hay un tema de inequidad porque pues es un auxilio que el fundamento de este auxilio es ayudar al trabajador suspendido. Y me parece que independientemente de que la empresa se haya adherido, o se haya adquirido el beneficio del PAEF, pues deberían tener acceso a él por un tema de equidad, no sé. Hay que esperar a ver qué dicen, a ver cómo lo regulan, pero inicialmente los beneficiarios pues deberían ser todos los trabajadores suspendidos. Sí, de acuerdo, son dos medidas que de pronto van a ser complementarias, pero a nivel de regulación, pues siempre que yo tenga a mis trabajadores vinculados y les esté y cumpla con los requisitos del PAEF, debería poder optar al beneficio. En materia de los suspendidos, pues estaba una de las restricciones y era que tuvieran presentado la novedad del CLN, que es suspensión de licencia no remunerada. Entonces, en ese sentido, podrían estar excluidos dentro de esa evaluación del número de trabajadores. Y ese era un gran riesgo que se asumía cuando se tomaba la decisión de suspender contratos, y era un gran riesgo que se evidenciaba que el gobierno iba a tratar de, no digo castigar, pero sí de premiar más bien a quienes no lo hicieron, y eso es lo que está pasando tal vez con el PAEF. Sí, hay que aclarar que, digamos, los aprendices, los contratos de aprendizaje que fueron suspendidos no aplican dentro de este subsidio para Sí, eso las te iba a personas que decir, estaban preguntando, sí. que hay una pregunta que decía eso, si aplicaba a los aprendices del SENA. Entonces ahí estaba la respuesta. Gracias. Sobre el particular, efectivamente sobre los aprendices no aplica porque el contrato de aprendizaje no es un contrato laboral. Aun cuando está dentro de la norma del Código Sustantivo del Trabajo, el contrato de aprendizaje no se entiende como una relación laboral, y en ese sentido los aprendices del SENA no tendrían derecho a este auxilio. Finalmente, sobre la intención del acceso a este auxilio, tuvimos la oportunidad de escuchar al viceministro diciendo que la intención de la norma no era limitar el acceso a los trabajadores a este auxilio. En ese sentido, quienes hubieran accedido al PAEF pudieran haber accedido también a este beneficio. Sin embargo, el viceministro dijo que era un tema que iban a revisar porque la intención de la norma no era limitar el acceso a este auxilio a los trabajadores, sino todo lo contrario, era ampliar la posibilidad de que aquellos contratos de trabajo que habían sido suspendidos pudieran acceder a este servicio. A este auxilio, perdón. Perfecto. De acuerdo todos. Pasamos a... Ahora pasamos al acuerdo para el pago de la prima de servicios en junio. Ok. Entonces, para efectos del pago de la prima de servicios, esto era algo que también venían hablando mucho desde el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y era la posibilidad incluso de suspender la prima, se decía. Entonces, pues eso tiene todas las implicaciones políticas del caso. Salir a decir suspender la prima, pues implica que de todos los extremos se cuestione la medida de gobierno, y pues realmente no es positivo para efectos del consumo. Entonces esa medida al parecer no se tomó, lo cual es muy positivo, pero sí se trajo la extensión del pago del plazo de la prima. Nuevamente, a través de la regulación se establece la necesidad de tener un acuerdo entre las partes, y que en ese acuerdo de las partes se pueda extender hasta en 3 pagos la prima de servicios. Entonces me da el plazo de hasta en 3 plazos, y siempre que no supere el 20 de diciembre de este año. ¿En qué coincide el 20 de diciembre de este año? En que es el pago, es la fecha del pago de la segunda prima. Entonces, básicamente, entre líneas, uno lee, puedo hacer el pago de la prima completa en diciembre,
y sí, esto es totalmente posible porque estaríamos haciendo el pago el 20 de diciembre, fecha límite para hacer el pago de la segunda prima, fecha límite para hacer el pago de la primera prima según los plazos de extensión que nos trae el decreto, y además lo estaríamos haciendo en un plazo que estaría permitido dentro de los 3 primeros. Entonces esto es súper positivo. Muchos clientes nos han preguntado al respecto si se podía suspender el pago de la prima, y la respuesta era: hay que esperar a la regulación. Ya pudimos decirles no, pues la suspensión del pago de la prima no se da, lo que tenemos permitido es un aplazamiento del mismo para lograr manejar los flujos de caja de manera positiva. Sí, esto es una medida medio controversial porque se esperaba que el empleador pudiera hacer una modificación sin tener que pedir permiso a los trabajadores. Digamos que muchos empleadores estaban esperando que esto fuera una medida unilateral, pero el Estado determinó que debía ser este acuerdo por mutuo acuerdo, este pago por mutuo acuerdo. Entonces, digamos, ahí surge: ¿qué pasa si el trabajador pues no necesita la prima? Y es que en Colombia el tema cultural hace que la prima sea súper importante. La prima a mitad de año viene el Día del Padre. Digamos que culturalmente la prima siempre ha sido muy importante y muchos trabajadores puede que digan: no, pues no quiero diferir el pago de mi prima, no quiero hacer ningún acuerdo con usted. Y ni modo, o sea, el empleador tiene que aceptar esto y tiene que cumplir con su obligación, porque la norma de ninguna manera está exonerando a los empleadores de hacer el pago, simplemente está brindando una posibilidad, y si el trabajador quiere, entonces perfecto, pero si no, tienen que cumplir con la obligación. Y esto es muy importante porque digamos que de no cumplir con el pago de la prima pueden incurrir en un incumplimiento de sus obligaciones laborales, y lo mejor es hablar con los trabajadores y lograr hacer este acuerdo si ven que definitivamente es imposible hacer el pago en junio, porque muchas empresas, si bien ya están resurgiendo, de todas maneras les queda muy difícil hacer el pago de todas las primas. Entonces, lo mejor es hablar con los trabajadores desde un punto de vista humano, explicarles la situación, y que no sea una medida arbitraria, es decir, que no sea un tema de les vamos a hacer el acuerdo y punto, sino explicarles: miren, no estamos pasando un buen momento, y pues los trabajadores tendrán que entender. Sí, artículo primero del Código Sustantivo del Trabajo. Ese siempre va a ser una gran herramienta para todas las decisiones que tomemos. Sí, aparte ese incumplimiento genera moratoria, y digamos que por eso es importante que los trabajadores entiendan que no es que no se les quiera pagar, simplemente no se les puede pagar ya, pero sí se les va a pagar. Y es un tema de solidaridad entre empleado y empresa. Y es otro tema importante sobre este tema de prima, Mauricio, se establece que estos acuerdos pueden ser colectivos o individuales, es decir, si en una empresa hay una convención colectiva, pues entonces, si entonces si este acuerdo aplica a todos los trabajadores adheridos. Entonces, hay un tema, y es que es mejor, en mi opinión, no sé qué opinas tú, pero en mi opinión es mejor hacerlos individuales para que no se cuestione la validez del acuerdo, porque ahí tendrían que tener entonces el aval de la asamblea, y bueno, esto podría complicar las cosas el día de mañana. Sí, sabes que yo lo había pensado, pero finalmente, pues la prima de servicios es una prestación social legal y que surge como consecuencia de la relación, del contrato individual de trabajo, no el colectivo. Entonces, al decirme tiene que haber un acuerdo entre las partes, yo siempre votaría por ese acuerdo individual dentro de esa misma línea de que se trata de algo que tendrá impacto en la relación laboral vista desde el contrato individual de trabajo. Entonces, siempre lo miraría así. De acuerdo contigo. Sí, y bueno, hay otras personas que han preguntado si se causan intereses por los plazos para el pago de la prima. No se causan intereses por los plazos, es decir, simplemente se divide el valor de la prima, pero no se le suman intereses a esto. Sí. Hay otra pregunta que dice que nos cuestionan si debe haber una disminución de ingreso del 20%, entonces no, eso lo vamos a ver más adelante, pero es totalmente distinto la medida de pago a plazos de la prima versus la del PAP. Un tema que también llama mucho la atención, y es que
digamos que las prestaciones sociales tienen un efecto en caso de incumplimiento, la prima no lo tiene legalmente. Entonces, cuando uno no consigna las cesantías, se enfrenta a la indemnización por no consignación de cesantías, que es sumamente cuantiosa, es equivalente a un día de salario por un día de demora en el pago. Si uno no paga los intereses de cesantías, se entienden doblados, uno tendría que pagarlos al punto doble, y en la prima de servicios nunca se estableció. Entonces, en caso de terminación del contrato, como lo decía María Angélica, habría lugar a la indemnización moratoria en este punto. Sí, y otra cosa importante también es que si ustedes no pagan la prima porque no llegaron a un acuerdo con el trabajador, eso también puede derivar en una renuncia motivada del trabajador por una causa imputable al empleador. Es decir, usted incumplió sus obligaciones laborales, yo renuncio porque además lo puedo probar y además le va a pedir la indemnización legal. Entonces, no pagar la prima en este momento de pronto generaría sobrecostos a futuro. Entonces, como les decía, lo mejor es encontrar la manera de llegar a un acuerdo. Listo, sí. Coincidimos. ¿Quieres pasamos al PAP para que ya vamos implementándolo? Creo que es la anterior, no sé si se te fue. Acuerdo para el pago y PAP. Listo. Sí. Bueno, el PAP es muy similar al PAEF. Ahorita todos hablamos en siglas PAEF, PAP. Entonces es sumamente interesante porque simplemente es el programa de apoyo al pago de la prima de servicios, PAP, por sus siglas. Tiene un objetivo muy claro y es auxiliar a las compañías, a los empleadores e incluso personas naturales. Y veía que con el decreto 805, que no está dentro de nuestro scope de la conferencia, pero que también es una normativa reciente, también se incluye el PAP para el sector agro. Entonces, es auxiliar a los empleadores, para decirlo de manera más adecuada, en el pago de la prima de servicios. Tiene que haber una cotización de hasta 1 millón de pesos. Entonces, la cotización tendría que ser desde un salario mínimo hasta 1 millón de pesos. El valor por el que se va a reconocer este beneficio es de 220.000 pesos. Ahí había una duda muy grande y es que al principio se hablaba de los trabajadores de un salario mínimo y luego se extendió a los trabajadores de 1 millón de pesos. Entonces, como siempre se habló de un porcentaje y era el 50% del valor de la prima, entonces mucha gente esperaba que se reconociera el PAP o el auxilio derivado del PAP por el 50% de la prima de cada trabajador. Esto pues, no era así, o por lo menos así no quedó finalmente en las regulaciones. El porcentaje sigue siendo el mismo y lo que se empleó fue el margen de cubrimiento de los trabajadores. Entonces ahora es los que hayan cotizado desde un salario mínimo y hasta 1 millón de pesos van a poder obtener ese beneficio de 220.000 pesos. Ya no nos dan un porcentaje, sino que nos dan el valor completo. Otro de los requisitos es que hayan cotizado en la pila por el mes de junio y también me incluye abril y mayo. Entonces me da ciertos niveles de antigüedad, por lo menos para que se genere la causación de la prima. Todavía estamos pendientes de una regulación que me permita cuál es la pérdida o cuál es la disminución en los ingresos mejor sobre la cual debo evaluar. Entonces, al igual que el PAEF, el PAP me dice que yo tengo que poder certificar una disminución de ingresos del 20%. Esa disminución de ingresos del 20% en el PAEF tiene un método que no ha sido acogido todavía por el PAP. Lo que dice el decreto 770 es que podrá ser el mismo utilizado para el PAEF. Entonces, en ese sentido, podría uno eventualmente mirar que en el PAEF tenía uno el mes inmediata, revisar el ingreso del mes inmediatamente anterior al de la solicitud, comparado con el del año 2019, o el del mes inmediatamente anterior al de la solicitud, con un promedio aritmético de enero y febrero. Entonces, a mí, y no sé qué opinas, María Angélica, desde una perspectiva lógica, no me parece que tuviera sentido común hacer uso del mismo mecanismo, porque la provisión contable del salario, que sí podría uno evaluarla mes a mes para efectos del PAEF, es distinta al de la prima. Entonces, el PAP que va a auxiliarme la prima tendría que contemplar por lo menos el semestre o el tiempo trabajado durante el semestre por cada trabajador para yo poder sustentar
sustentar cuál es mi pérdida de ingresos durante este semestre y en ese sentido poder decir, si hubo una pérdida de ingreso, esta pérdida de ingreso debería evaluarse en un periodo que coincida con el que yo voy a reconocer la prima, porque no sería justo que yo lo mida solamente por mayo, si yo de pronto en abril sí tuve una disminución de ingresos, o no sería justo que yo lo mida por abril, si en mayo y junio sí tuve una disminución de ingresos. Entonces, en ese punto todavía estamos esperando la regulación por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. También dentro de las comunicaciones formales e informales que nos han dado las autoridades, lo que se menciona es que pues el PAP será pagado o será entregado en el mes de julio. Entonces básicamente, y fue una respuesta que había muchos clientes que estaban muy afanados, y es, ya queremos pagar la prima, entonces ya quiero pagar la prima, ¿qué debo hacer? ¿Por qué no he podido pedir el PAP? Entonces, no, pague la prima, olvídese en este momento del PAP, y después cuando ya salga la solicitud, pasemos los requerimientos, pasemos formalmente los documentos y obtengamos el beneficio. Entonces, probablemente ese beneficio sea post pago y no tenga un impacto directo. Entonces, pues importante tener en cuenta, que lo ven ustedes en la presentación, que se las vamos a hacer llegar. Las entidades sin ánimo de lucro, los consorcios y las uniones temporales deben aportar copia del registro único tributario. En este caso no tendrían que aportar los documentos que son propios de las compañías. Los consorcios y uniones temporales no solamente se van a, al igual que el PAEF, solamente se van a poder postular con los trabajadores individualmente, ya sea por el consorcio o por compañía, y no los podrán duplicar. Entonces, pues obviamente esto parecería sentido común, pero no lo es. Muchas compañías intentarán pasarlo tanto por el consorcio como por su condición de empleadores, si lo tienen en su compañía directamente. Esto no podrá hacerse. Hay un requisito que es equivalente en el PAF como en el PAEF como en el PAP, y es que no pueden participar las compañías que tengan las compañías de la nación o que sean descentralizadas de la nación y tengan una participación igual o superior al 50%. Y obviamente la UGPP será la entidad encargada de hacer todos los procesos de fiscalización al respecto. Incluso es la UGPP la que, en conjunto con las entidades del sector financiero, determinan cuáles son los formularios para uno presentar la solicitud. Usualmente en este formulario viene ya incluida casi que toda la información que tengo que presentar. Tengo que tener una certificación, además, que firme mi representante legal y mi revisor fiscal, en la que yo digo, tengo una disminución de mis ingresos. Entonces, y adicionalmente este va a ser el número de primas, así tal cual me lo dice el decreto, el número de primas que yo voy a auxiliar con el PAP. Entonces eso quiere decir que tengo que individualizarlas por trabajador. Esta era otra de las grandes dudas que tenía el PAEF y que quedó solucionada ya después con la resolución 1129, y que ahora con el PAP también la reiteramos. Si tenemos otra diapositiva, creo que la podríamos pasar. Creo que esto ya lo dije, que era la solicitud firmada por el representante legal, la certificación, y sí, esto ya lo hablamos. Y Mauricio, es importante, el viceministro del Trabajo dijo en un comunicado que en principio, si la empresa cumple para el PAEF, en principio entonces también debería cumplir para el PAP. Entonces sí, esperemos a ver qué dice el gobierno sobre esto, porque digamos que esta es una duda que quedó abierta con la expedición de este decreto, y es realmente lo más importante. Importante sí. También, no sé, esto solo aplica para trabajadores directos y no va a aplicar para contratistas ni aprendices. Muchas personas estaban cuestionando eso. Y lo que tú decías, Mauricio, digamos que este pago se va a hacer, a ver, los pagos de este beneficio supuestamente se hacen a partir del mes de julio de 2020, porque la pila que se va a considerar es la planilla del mes de junio, la cual, uno, se va a cerrar el 30. Y dos, se paga la primera o las 2 primeras semanas de julio. Entonces, uno pensaría que los pagos van a estar listos a finales del mes de julio, incluso en agosto. Entonces, sí, importantísimo lo que dijiste, tienen que, pues, todavía es continuar normal, esto todavía no lo van a pagar. Sí, estamos pendientes todavía que salgan las otras regulaciones sobre el tema.
Importante, habíamos hablado, Mauricio, ayer, que mucha gente pensaba como si, ¿qué pasa, digamos, si siento que incumplí algún requisito o desvinculé a un trabajador y ya no cumplo con los requisitos que me establecía la norma? Hablando también del PAE, ¿qué hago si lo desvinculé después de haber radicado los documentos? O sea, es decir, ¿qué pasa si cambian las circunstancias yo después de haber radicado documentos y que esto ya haya pasado a la UGPP y demás? Estos son recursos públicos y es muy importante que todo el mundo tenga muchísimo cuidado con esto y tratar de cumplir al máximo. O sea, digamos que si hay alguna modificación, lo mejor es comunicarla al banco, a la entidad financiera en la que se hizo la solicitud, incluso tratar de demostrarle a la UGPP que cualquier modificación que se haya realizado en la nómina o de trabajadores no es de mala fe, simplemente buscar reembolsar cualquier recurso adicional al cual no hayan tenido derecho, porque, como les digo, son recursos públicos y es un tema muy delicado y pueden incurrir en un tema penal. De acuerdo, de acuerdo. Siempre es tener muchísimo cuidado en cómo voy a presentar la solicitud y, por supuesto, qué tener en cuenta para la misma. No sé si tenemos otra diapositiva. Pasamos ya al punto final. Creo que nos queda ya un poquitico para que pasemos a las respuestas de las personas, a las preguntas de las personas, perdón. Listo, entonces, el auxilio de transporte, este es el nuevo auxilio, no es nuevo, el auxilio de transporte que se convierte en un auxilio de conectividad durante la emergencia sanitaria. Esto es un auxilio que fue modificado, ¿no, Mauricio? O sea, no es un auxilio nuevo, esto ya existe. No crearon un auxilio. Sí, de acuerdo. Y ese punto que tocas es súper importante para poder explicarlo. Yo conversaba con unos colegas laboralistas sobre la naturaleza del auxilio de conectividad versus la naturaleza del auxilio de transporte. Y el argumento más importante era ese que mencionabas, y es que no es un auxilio nuevo. Entonces, lo que trajo el decreto 771 fue simplemente hacer la modificación del auxilio de conectividad, el auxilio de transporte, para que sea entendido como un auxilio de conectividad digital para las personas que prestan la labor en su domicilio. Entonces, básicamente es cuando usted tiene un trabajador prestando servicios en su casa de manera remota, usted, si era beneficiario del auxilio legal de transporte, es decir, si devengaba hasta 2 veces el salario mínimo, le estaba pagando el auxilio de transporte. Como está en su casa, digamos, prestando sus servicios y no se tiene que transportar, por ley uno no pagaba el auxilio de transporte, entonces estaba como ese vacío. Muchas de las quejas de las personas era, pues, mis costos se han incrementado, y es real. Todos los que estamos trabajando en casa o de manera remota, pues hemos visto cómo sí se han incrementado los costos en servicios públicos. Entonces, esa necesidad se cubre con este decreto y se establece que básicamente ya no se llamará auxilio de transporte, sino que se llamará auxilio de conectividad digital. Efecto, pues será exactamente el mismo del auxilio de transporte. En ese sentido, hará base o formará base para liquidación de las prestaciones sociales y se corresponde con un auxilio de carácter legal. Si no quisiera hacer parte de este auxilio de la base de liquidación de prestaciones sociales, pues no se hubiera modificado el de transporte, sino que simplemente se hubiera creado un nuevo auxilio. Por eso me llamaba mucho la atención que tal cual lo hubieras dicho de esa manera, porque si yo quiero hacer algo nuevo, pues tengo la facultad de hacerlo. En este caso no quiero cambiar los efectos, simplemente decir, cuando usted esté de manera remota también tiene derecho, pero se llama de conectividad digital. No sé qué opinas de eso. Sí, me parece, digamos que muchas empresas sintieron un alivio cuando se estableció que podían dejar de pagar el auxilio. Pues no es que se haya establecido, pero se dijo que se podía dejar de pagar el auxilio de transporte con el trabajo en casa. Esto representó, digamos, que un alivio económico para las empresas, pero ahora es importante que sepan que simplemente
se continúa, o sea, deben continuar haciendo el pago porque ahora el gasto es distinto, o sea, lo que cambió fue el gasto del trabajador, ya no estoy gastando en transporte, ahora estoy gastando en luz, electricidad, y es así como lo interpretó el gobierno. Me pareció pues un auxilio pues muy positivo, pero hay un tema y es, bueno, primero aclarar que no es retroactivo, es decir, es desde ahora en adelante. Y bueno, entonces, ¿qué pasa si ya yo le di, o sea, yo ya preví toda esta situación y le reconocí un auxilio de conectividad al trabajador porque ya lo hice, entonces tengo que pagarle doble auxilio? Mucha gente se estará preguntando. Y en mi opinión, pues digamos que, no sé qué opinas tú, pero si se le reconoció un auxilio antes, previendo toda esta situación, pues el único obligatorio realmente es el auxilio de conectividad. El otro es un beneficio extralegal que puede ser suspendido, pero debería, no sé, revisarse si de pronto se puede, cómo podría tratarse. Depende de cada caso. Sí, de acuerdo. Y en ese mismo punto vuelve a ser relevante que sea un auxilio legal, que por ley hay que entregarlo, sí o sí, y los otros, al ser pagos extralegales, pues dependiendo de la forma en la que los hayamos reconocido, eventualmente podremos retirarlos o subsumirlos. Entonces, pues uno puede comunicarle eso a sus trabajadores para dejar claro que ya ahora por ley se debe reconocer esto, y en ese sentido, como el propósito es el mismo, pues se elimina el extralegal. Entonces, pues será un punto que se deberá analizar caso a caso, que se podrá mirar y que por supuesto tendría que tener una solución relativamente sencilla. Sí, y digamos otra pregunta es, ¿qué pasa si el trabajador no presta servicios porque no puede? O sea, porque no puede prestar servicios, entonces ¿qué hace? Le debo pagar un auxilio de conectividad, incluso si no está prestando los servicios y pues está en su casa. Entonces es un tema, pues porque el motivo de este auxilio es, y también con el de transporte, si no te estás movilizando, pues no te pago auxilio de transporte. Yo digo que lo mismo con el auxilio de conectividad, si no estás trabajando, pues tampoco te pago el auxilio porque no necesitas internet. O no sé qué opinas, o no sé, Mauricio. No, totalmente de acuerdo. De hecho, ayer precisamente esa misma pregunta me la hacían. Tengo una persona que está en su casa, que tenía antes derecho al auxilio de transporte. Como no está yendo a trabajar, pues no se le está pagando, pero resulta que tampoco se conecta porque por sus labores no es un trabajador que deba prestar servicios de manera remota, ni siquiera, en el caso que me hacían la pregunta, ni siquiera era un trabajador con acceso a correo electrónico. Entonces, me preguntaban si se debía, coincido exactamente lo mismo. Incluso el decreto dice que es para los trabajadores, será el auxilio de conectividad digital a los trabajadores que presten servicios de manera remota en su casa o en su domicilio, que dice el decreto puntualmente. Entonces, si yo puedo decir no está prestando servicios, pues por supuesto no habría lugar al pago de este auxilio. Una de las posibilidades para yo eventualmente sustentar que no lo estoy pagando es que a ese tipo de trabajadores yo los debería enviar bajo el artículo 140 a su casa a eximirlos de prestar servicios. De esa manera yo no tendría que pagarle definitivamente ningún tipo de estos auxilios. Recuerden que el artículo 140 me permite a mí enviar al trabajador a su casa o excluirlo de prestar servicios, pero seguir pagándole el salario. Entonces, esa sería tal vez la medida legal que deberíamos tomar en ese tipo de casos. Sí, de acuerdo, Mauricio. Y otra Finalmente, cosa, ahí, María, pues, dime. y te pregunto como para yo también tirarte la pelota. ¿Cómo es el tema con los teletrabajadores? ¿Cuál sería la diferencia que existía entre este auxilio que se paga como conectividad digital y que ahí está resaltado no aplicaría a los teletrabajadores? Digamos que los teletrabajadores en principio ya tienen su auxilio de conectividad. O sea, la empresa ya pactó con es un esquema mucho más organizado y es lo que vamos a hablar ahorita cuando hablemos de la circular 41, pero el teletrabajo ya está organizado y por eso, pues digo, no aplica porque ya el teletrabajo implica una serie de garantías de la empresa que ya fueron pues otorgadas con anterioridad y en definitiva, digamos que ellos no tendrían pues derecho a este auxilio, y sí, debería mantenerse así. Otra cosa que yo estaba pensando, Mauricio, y es qué pasa, o sea, ¿cómo lo debo
pactar? Es decir, ¿debo modificarlo con el trabajador contablemente? Digamos que eso es una pregunta. ¿Tú qué opinas? ¿El auxilio de conectividad? Sí, que no se llame No, transporte, se llame conectividad. no, yo lo que sí haría es hacer un comunicado, digamos como para efectos informativos, y esto más no desde perspectivas legales, sino desde perspectivas organizacionales y de recursos humanos, y es decirle a mis trabajadores, mire, esto es lo que está pasando y estamos cumpliendo con la ley, y este es el auxilio que se estableció en el decreto 771, y en ese sentido usted tiene derecho al mismo. Pero no es necesario pactarlo, no es necesario modificarlo, porque al ser algo de carácter legal, pues ese cambio o ese impacto no debería tener efecto. De acuerdo. De acuerdo, pues bueno, este es el auxilio de transporte, de conectividad, que también pues va hasta el 31 de agosto del 2020. Entonces, y en principio, a partir del 31 de agosto de 2020, pues continúan con su auxilio de transporte. En verdad, no es que haya una especie de temporalidad realmente, si la temporalidad está dada es en el nombre, y que antes no se estaba reconociendo este beneficio y ahora sí, pero ahora de aquí en adelante. Entonces, seguimos con el valor del auxilio de transporte, llámese conectividad o llámese transporte. Bueno, ahora pasemos a la circular 41 del 2 de junio de 2020. Esta fue expedida por el Ministerio del Trabajo. Esta circular, digamos que fue muy también controversial. Digamos, me gustaría empezar haciendo un recuento entre pues la diferencia entre el trabajo en casa y el teletrabajo. Entonces, recordar que el teletrabajo es una figura que que está arreglada en la norma, está regulada en la norma. El teletrabajo debe ser pactado y tiene una serie de requisitos especiales. Debe estar incluido en el reglamento de trabajo, se debe hacer un autorreporte, deben hacer un acuerdo con el trabajador, y los teletrabajadores tienen un esquema dependiendo de cuántas veces trabajan en su casa, y son acreedores de sus auxilios de conectividad y tienen muchas garantías desde el punto de vista ocupacional, porque la ARL está muy pendiente de cómo están trabajando los teletrabajadores. Y el trabajo en casa fue una posibilidad que otorgó el Ministerio del Trabajo en la circular 21, si no me equivoco, de este año, y dijo que sin tener que pactar y sin tener que entrar en todos los requisitos del teletrabajo, pues las personas podían trabajar desde su casa, con sus equipos, con sus espacios de trabajo que ya tenían, y con el fin de evitar que se movilizaran o evitar el contagio y propagación del virus en los centros de trabajo. O sea, es como una diferencia, en resumidas cuentas, del teletrabajo y el trabajo en casa. Entonces, con esta circular, lo que quiso el ministerio fue condicionar o regular un poco, o hablar un poco de cómo debería manejarse el trabajo en casa por parte del empleador y también de los trabajadores. Entonces, en realidad es una circular. Mauricio, esto es un tema también, es una circular, y en principio las circulares son recomendaciones del ministerio, y en principio se pueden tomar o no tomar, pero los jueces están aplicándolo como un criterio como legal a la hora de tomar sus decisiones. Entonces, ¿tú qué opinas? O sea, esta circular, ¿qué tan vinculante es o cómo lo han manejado ustedes? Pues, ¿sabes? Que siempre esa ha sido pues como la gran pregunta, ¿cuál es la naturaleza que puedan tener este tipo de circulares? Entonces, digamos que para efectos de normatividad, la circular no es una ley, no tiene fuerza de ley, ni a nivel de decreto, ni a nivel de leyes, pero sí es vinculante para el Ministerio de Trabajo. Entonces, desde una perspectiva práctica hay que tener mucho cuidado, porque es todo el parámetro que va a plantearse una autoridad administrativa, como sería el Ministerio de Trabajo, cuando te investigue. Entonces, el Ministerio de Trabajo seguramente, y así lo está haciendo en su fiscalización rigurosa, le está diciendo a uno, ¿por qué usted no siguió las recomendaciones de la circular 021 o 022 que yo expedí frente a medidas de protección al empleo? Y en ese mismo sentido se harán las manifestaciones de por qué usted no está tomando las medidas de protección al empleo relacionadas con la forma de prestar el servicio de manera remota. Esto, lo que decías, y muchas gracias, es vital, porque finalmente, si uno se fija,
las circulares traen pocas cosas novedosas. O sea, en ese sentido, en sentido estricto, lo que hacen es recapitular o recordar, incluso muchas de las mismas circulares en su escrito dicen reiterar que estas son las medidas de protección al empleo que el ministerio quiere recomendar para que ustedes utilicen, y todas son legales, salvo el tema del trabajo remoto, por supuesto, que fue como una flexibilidad que se dio a nivel normativo, o el tema de las vacaciones para notificar con un día de antelación, que después fue incluso ratificado con el decreto 488 que expide el mismo Ministerio de Trabajo. Pues son medidas que casi siempre están en la norma. Entonces, yo sí recomiendo a nuestros clientes y por supuesto a todas las personas que estén en esta charla, que las tengan en cuenta, que las leen, que por supuesto las miren, que las interioricen dentro de sus organizaciones. Solamente están dirigidas a cumpla usted la ley, sino como en el numeral tercero de esta misma circular se establece, armonice la vida laboral con la vida familiar y personal. Entonces, para parafrasear a todas nuestras autoridades, esta es una nueva realidad, esta es la nueva realidad de la cual hacemos parte, y dentro de esa misma nueva realidad, pues no es ajena a la forma de trabajar. Entonces, respetemos las jornadas de trabajo, respetemos los horarios de alimentación, los horarios de interacción con las familias, tratemos de no enviar solicitudes de trabajo en horas que son distintas a las establecidas en jornadas de trabajo, no demos un espacio como para que se pueda hacer las pausas activas entre los trabajadores. Uno ya no tiene la excusa del trancón como para decir llegué tarde o no puedo ir a tantas reuniones en el día, como lo hacía antes. Ahorita casi que uno termina de una videoconferencia y empalma inmediatamente con la otra. Entonces todo ese tipo de saturación mental y física pues tiene un impacto, y esto es básicamente lo que quiere hacer el ministerio con la circular 041, es decir, no se excedan. Así la leo en términos muy generales. Sí, y un tema o tres temas que a mí me llamaron mucho la atención sobre esta circular es lo que tú decías sobre ese respeto del espacio del trabajador personal íntimo, y ellos hablan, el ministerio habla del derecho de desconexión, o sea, entender que esto es un derecho que de hecho no es novedoso, porque entiendo que la jurisprudencia también ha tratado este tema, y sobre todo con temas de disponibilidad y de respetar pues la vida del trabajador, la vida personal. Pero me llama la atención que el ministerio ya se está refiriendo al derecho de desconexión, que en Colombia la gente no sabe qué pensar, o no sabemos hasta qué punto va y desde dónde empieza el derecho de desconexión, pero se da a entender que esto es un derecho. Entonces, ¿qué implica esto? Que entonces no tienen que contestar después del horario de trabajo. Es lo que busca, o entiendo yo, es asimilarlo a una empresa y no asumir que como el trabajador está en su casa, entonces lo pueden contactar a cualquier hora. Entonces, yo lo veo más también para, no tanto los cargos de confianza, de dirección, confianza o manejo, yo lo veo para las personas que tienen una jornada ordinaria y que, digamos, a las 5 de la tarde, pues ya termina su horario, y en ese sentido, salvo que sea algo urgentísimo, pues no debería el empleador, pues entre comillas, molestarlo o escribirle por WhatsApp o correos, porque entonces entendería una violación a ese derecho de desconexión, que me parece muy, pues medio novedoso, y que esta pandemia sirvió para resaltarlo. De acuerdo. Sí, digamos que también la circular 041 traía algo que muchos abogados laboralistas recomendamos a clientes, y que muchas empresas también lo tomaron de manera autónoma, y es cuando salió la circular 021 no se establecía el requisito de reportar esta modalidad de trabajo remoto a las ARLs. Muchos lo decíamos, todo el mundo decía, si bien la circular 021 no lo dice, pues hagámoslo, porque es algo que tiene un impacto en cuanto a la modalidad, a la forma de prestar el servicio, y esto tiene que conocerlo la ARL. En esta circular 041 ya se incluye que ya se debe reportar esta modalidad a las ARLs. También pues puntos que son a favor de la forma en la que se prestan servicios en las compañías y por parte de los empleadores, y es los procesos disciplinarios siguen vigentes. Obviamente digamos que se complejizan un poco, pero están vigentes, pueden seguir implementándose, deben seguir implementándose, porque las
las obligaciones y las políticas y todas las reglamentaciones que tenga una compañía, pues siguen vigentes, tienen que migrar a esa nueva realidad y es el trabajo remoto o el trabajo a distancia, pero todas las obligaciones siguen vigentes, las del contrato, y en ese sentido, pues la forma en la que yo voy eventualmente a reprochar una conducta inadecuada por parte de un trabajador, debería poder seguir haciéndose, y esto es simplemente modular los procesos disciplinarios para que se realicen de manera virtual. Yo he tenido ya más de un par, por decir algo, y afortunadamente pues nos ha ido bien en Gómez Pinzón. Entonces el llamado es no tenerle miedo a esas medidas. Sí, eso, como decías tú, es una nueva realidad y toca adaptarse a ella y no por eso se deben dejar de realizar los procedimientos que siempre se han venido realizando, solo que de otra forma, y procurando también todo un tema de seguridad cibernética, de documentos, tratar de, digamos, si se van a enviar documentos en PDF para firma, que los documentos no se puedan modificar. Ese tipo de cosas son importantes para evitar cualquier tipo de error o margen de, pues, de falsificación de cualquier documento, y en derecho laboral es muy importante que el empleador también esté súper pendiente de revisar los documentos otra vez para evitar que digamos que por un error de comunicación, que se envió el archivo mal, que te envié la primera versión, el borrador, se envíen documentos que no se querían firmar y se terminen firmando. Entonces, eso es súper importante también. Hay un tema que me gustaría resaltar también de esta circular, y es que los trabajadores, la circular misma lo dice, no se pueden escudar en que porque está en su casa, entonces no cumple porque tiene que cumplir con unas obligaciones familiares y que por eso no pudo cumplir. Y eso me parece muy importante, y si bien también se ha buscado el balance y que se busca la solidaridad y claro, hay personas que les ha tocado mucho más duro desde que están trabajando en la casa, pero el ministerio dice que el trabajador no se puede escudar, es decir, el incumplimiento del contrato puede derivar en un procedimiento disciplinario independientemente pues de la causa, es decir, no hay excusa, porque de todas maneras se está tratando, como dice la norma pues como dice la circular, de balancear, no te van a molestar después del horario de trabajo, pero durante tu horario de trabajo tienes que cumplir. Sí, de acuerdo contigo. Yo creo que pues con eso resumimos un poco lo que se establece en la circular 041, y podríamos pasar a las preguntas. Ya veo a Patricia en cámara, entonces. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, María Angélica y Mauricio. Creo que ha sido muy claro. Hay algunas preguntas que están haciendo en el chat. Voy a hacer las preguntas de laboral para después hacer las preguntas que le están haciendo a Andrea. Nos preguntaron que si el auxilio de la prima se puede aplicar para los aprendices. Entiendo que María Angélica lo contestó, pero si quieres volver a ratificarlo. María Angélica. Como los aprendices no tienen una relación, un contrato de trabajo, entonces no aplica. Ok, perfecto. María Medina pregunta, para el mes de mayo nuestra empresa no cumplió para poder aplicar al PAEF porque los ingresos no alcanzaron a una reducción del 20%. ¿Es posible solicitar la aplicación para el mes de junio debido a que en mayo nuestros ingresos se bajaron en un 50%? Mauricio, ¿quieres contestarle? Sí, pues realmente no. Esa era una de las grandes dudas que existía, si yo tenía que poder aplicar, o sea, si era un paquete de aplicación, y una vez aplicar el primer mes tendría que, si para poder aplicar a los otros meses tendría que haber aplicado desde el primer mes, y esto no es así. Entonces, si tengo la posibilidad de sustentar una disminución en el ingreso del 20% o más, podría aplicar en un mes posterior al inicial, que fue ahorita en mayo. Adicionalmente, para complementar, y no, creo que no lo dije, con el decreto 805, creo que es, o el 815 creo que fue, ya se amplió la medida del PAEF, ya no solamente será por 3 meses, sino por 4 meses, entonces ya incluso nos cobija agosto dentro de los posibles beneficios.
Así es. Marlene Romero pregunta, para acordar el pago de la prima, ¿la empresa debe haber bajado sus ingresos en el 20%? Entiendo que está hablando para acordar el pago de la prima en cuotas o hasta... María, ¿te parece que me respondes? No, sí, no es necesario que haya bajado. Es que el beneficio de acuerdo de pago es más que todo, es diferente y busca simplemente pues aliviar el tema financiero de las empresas, pero es diferente y se puede hacer sin que se haya, son diferentes. Así es. Cuando Shirley Rojas está preguntando, cuando la persona tiene el contrato de trabajo suspendido, el pago de la prima, ¿cómo se genera? Mauricio, ¿quieres? Sí, uno de los efectos de la suspensión es que yo puedo descontar los tiempos para efectos de vacaciones, cesantías y me dice de jubilaciones. Las jubilaciones, pues la jubilación es una figura que ya quedó subsumida por la ley 100 del 93, se asimilaba a lo que eran los aportes al Sistema General de Seguridad Social en pensiones. No es la pregunta, pero lo que quiero decir es, no incluye la prima dentro de ese efecto, entonces yo no puedo descontar los tiempos dentro del efecto del reconocimiento de la prima. Entonces, si simplemente es el pago de la prima, debería hacerlo de manera correcta. Hay compañías que, pues, o más bien compañías, no, abogados, colegas, que hacen una interpretación distinta al tema de los tiempos para efectos de descontarlos de la suspensión. Entonces, sí, no los incluyo, pero como el cálculo de la prima no solamente contempla tiempo, sino que contempla un ingreso base de cotización o base de liquidación, es decir, el salario, y durante la suspensión no hay pago de salario, eso podría tener un efecto en la forma en la que se calcula la prima. Esta es una posición 100% interpretativo, que tiene un nivel de riesgo, y es que eventualmente se considere que no se pagó la prima de manera correcta. Entonces pues debería analizarse caso a caso, pero desde la perspectiva legal no se puede descontar el tiempo de la prima, entonces debería pagarse normalmente. Muy bien, muchas gracias. Y Marlene Romero pregunta a María Angélica, si una empresa que no tiene dificultades económicas y quiere acceder al acuerdo de la prima en 3 cuotas que la ley le permite, ¿qué riesgos podría tener? No, digamos que no hay ningún riesgo porque la norma no está previendo alguna disminución en sus ingresos. Pueden hacer el acuerdo. De todas maneras, en principio sí, o sea, es para las empresas que lo necesiten. Si no lo necesitan, pues lo más recomendable es ahorrarse cualquier discusión con los trabajadores al respecto y pues realizar el pago a tiempo y porque qué bueno que puedan hacerlo y cumplir y no tener el desgaste de acuerdos de pago, además es un desgaste administrativo. Entonces, si es necesario, digamos, háganlo, no hay ningún riesgo, pero pues realmente lo mejor es cumplir de una vez y no tener como que firmar acuerdos con todos los trabajadores y eso. Bueno, muchas gracias, María Angélica y Mauricio. Esta es una pregunta para Andrea. Andrea, Yuri Riaño te pregunta, ¿en dónde se hace la inscripción del protocolo del vehículo de pasajeros individual? Ahí es importante hacer la aclaración de que el decreto del que estamos hablando es referido al servicio de taxi, que se reactiva el permiso para la prestación del servicio público, no por medio de plataforma o de llamada telefónica. Entonces, en ese sentido, pues debe existir una inscripción en la Secretaría Distrital de Movilidad e igualmente en la plataforma de reactivación económica que ha dispuesto la alcaldía para estos efectos. Ok, muchas gracias. Y aquí hay otra pregunta en la cual nos preguntas, igualmente Julie, nos pregunta cuáles subsectores del sector transporte aún no están autorizados a funcionar. ¿El transporte de pasajeros a nivel municipal y especial pueden operar? Está la restricción del transporte a nivel intermunicipal, en cuanto aplica la excepción únicamente para las actividades que están permitidas, que se permite ejecutar dentro de las medidas excepcionales que se han adoptado. Entonces, ese tráfico intermunicipal solamente se permite para esas actividades.
Igualmente, en cuanto al servicio particular, pues los particulares pueden usar sus vehículos únicamente para las actividades exceptuadas y está habilitado el servicio de Transmilenio, el servicio público a nivel municipal, igualmente dentro de los términos que ha definido para ello la alcaldía. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Mauricio, Camilo Cuellar está preguntando, si la empresa no está exceptuada para laborar, ¿necesariamente se debe enviar al trabajador a casa de conformidad con el artículo 140 o se puede optar por la suspensión del contrato de trabajo? Pues, a ver, esa es una pregunta bien amplia, porque pues las excepciones, si yo no tengo una excepción, está básicamente para prestar servicio en sitio. El trabajo remoto o a distancia es la medida que se recomienda para aquellas compañías que no tengan la excepción de salir. Entonces, si yo puedo tener al trabajador prestando sus servicios de manera remota en su casa, pues el contrato seguirá vigente. Si por el contrario yo no puedo tener al trabajador en sitio y no necesito de sus actividades de manera presencial ni de manera remota, básicamente no puedo ejecutar el contrato de trabajo con esta persona, pues sí debo evaluar otras alternativas. No puedo decir en este momento que la medida sea la suspensión, porque eso podría implicar riesgos de reclamación por parte de las autoridades laborales administrativas, podría dar lugar a una fiscalización rigurosa, como les decía. Entonces tendría que analizarse caso a caso. O sea, no me atrevo a decirte en este momento, tiene que ser, mándelo o suspéndalo o simplemente mándelo con licencia remunerada, porque sería muy irresponsable de mi parte. Yo lo que sugeriría es hacer una revisión puntual del caso para ver cuáles son las alternativas que se puedan tomar y cuál es la mejor en materia de riesgos para la compañía y para el trabajador, por supuesto. Claro, y esencialmente el contrato de trabajo es un contrato consensual y en ese sentido es bien importante que acudamos al acuerdo de voluntades que se permite para modificar las condiciones de modo, tiempo y lugar de los contratos de trabajo y en ese sentido poder acordar si se concede una licencia no remunerada con un auxilio o cómo se modifica las condiciones en las cuales el trabajador va a prestar el servicio. Y finalmente, Camilo también pregunta que si en los casos en los cuales la empresa ya está exceptuada, pero tiene trabajadores operativos con enfermedades, con comorbilidades o situaciones de enfermedad de base que le impidan ir al trabajo y que deban mantener a los trabajadores en la casa. ¿Tú qué piensas, María Angélica? Digamos que en la medida que se pueda optar por el, pues el trabajo en casa debería hacerse sin ningún inconveniente, pero precisamente por eso están sacando los protocolos de bioseguridad para evitar el contagio y si un trabajador definitivamente necesita, o sea, digamos que su trabajo no puede hacerse en casa y debe ir a la empresa a trabajar, esto debería ser conversado con la empresa en qué condiciones, de todas maneras, para evitar el contagio. Hay muchas empresas que lo han negociado con el trabajador, hemos tenido casos que, bueno, si antes trabajaba toda la semana, entonces vaya por lo menos 3 días a la semana, porque su labor es de recursos humanos y estar ahí con los trabajadores. Entonces, esto se puede negociar con el trabajador si necesariamente debe ir y se deben cumplir todos los protocolos de bioseguridad que para eso han sido, pues, expedidos. De todas maneras, siempre va a ser la recomendación hasta que acabe la pandemia. Si puede trabajar en la casa, hágalo. Y esa es la directriz para los empleadores también. Sí, yo ahí para complementar lo que dice María Angélica, incluso una de las recomendaciones a nivel de resolución 666, que la hemos visto muchas veces con Andrea, es que las personas que tengan riesgos superiores por temas de morbilidades o por tema de edad, deban dársele prioridad a trabajo remoto en casa. De manera excepcional deberían prestar servicio en sitio y si se presta servicio en sitio tendría que ser cumpliendo con todas las medidas, por supuesto, de bioseguridad, pero dándosele prioridad al trabajo remoto en casa. Una de las opciones que se deriva en caso tal de que deba hacer un trabajo permanente es ahí sí recurrir al pago de una licencia remunerada y así mismo lo han establecido incluso todas las autoridades.
Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias. No hay más preguntas. Queremos nuevamente agradecer a la Cámara la invitación que nos hizo para participar en esta conferencia. Y bueno, pues muchas gracias, Daniela y José. No sé si ustedes quieran cerrar. Perfecto, Patricia. Muchísimas gracias a todos, a Mauricio, a María Angélica, a Andrea por su participación, su tiempo, su disposición. Si surge alguna duda adicional, entonces yo se las transmitiré pertinentemente. Y posteriormente, para las personas que no pudieron estar en todo el evento, si quieren acceder a la grabación, me pueden escribir. Les voy a dejar por el chat mi correo. Y quedo atenta a cualquier inquietud. Muchísimas gracias a todos por su participación. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias, Daniela. gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. por la Gracias a participación. todos. Hasta luego.